En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Cordiales saludos amigos televidentes de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar a recorrer una nueva agenda informativa, la del jueves 9 de septiembre. Bien importante, bien protuberante en informaciones nacionales e internacionales que comenzaremos a presentarles a todos ustedes de seguidas. En esta circunstancia hay varios temas que vamos a ponderar en la mañana de hoy. Por ejemplo, sobre las conversaciones en México, ayer se registraron algunas declaraciones importantes que deberíamos sencillamente reseñar, o tenemos la obligación de reseñarles a todos ustedes, diría mejor. Primero, insistió el gobierno, a través del propio Nicolás Maduro, que hay el propósito de perturbar, con intereses particulares, tanto del gobierno de Colombia como del gobierno de los Estados Unidos, perturbar este proceso de conversaciones y de algunos acuerdos que comienzan a surgir, tímidos pero acuerdos al fin en estas conversaciones de México, ¿no? Hizo referencia Maduro a ello, dijo tener pruebas, dio instrucciones, según comentaba, al jefe de la delegación, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, para que en su momento revelara las pruebas, ¿no?, de esta perturbación, de este propósito de sencillamente querer sabotear de alguna manera estas conversaciones con sectores de la oposición venezolana. Él jerarquizaba de manera muy importante esos dos acuerdos, el vinculado al Esequibo y también el vinculado, pues, a la mesa social de trabajo para enfrentar los problemas de emergencia humanitaria que tiene el país. En ese sentido, bueno, también recordó lo mismo que había ya dicho el martes, de que la empresa Monómeros, que pasó bajo una supervisión por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, que está adscrita a Pequiven, pero que no la maneja en este momento el Estado venezolano, entonces digo, el gobierno de Colombia se introdujo allí con el propósito también de sabotear, y esto lo vincula al tema de las conversaciones con México. Bueno, alrededor de ello también surgieron diversos comentarios en el día de ayer. Por ejemplo, el líder opositor Guaidó insistía en que en esas conversaciones, eso lo dijo en una declaración al diario Reforma de México, que esas conversaciones o ese diálogo con el gobierno tenía el propósito de ir hacia unas elecciones presidenciales transparentes y justas, repitiendo, digamos, en términos generales, lo que es el concepto que él viene manejando desde hace muchísimo tiempo y otros factores de la oposición venezolana, que las sanciones económicas no se levantarán, las sanciones que tienen los aliados del grupo opositor, si no se avanza hacia ese proceso en este sentido. Así que bueno, es como la renovación de un punto de vista que sostiene desde hace ya algún tiempo este dirigente opositor. Junto a ello también, sin embargo, surge una evaluación que hacía en una reunión del Consejo de las Américas, lo hacía ayer el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien aplaudía pues y le daba aliento a este diálogo, a este intercambio entre sectores de la oposición y el gobierno, pero no con mucho optimismo. Él duda muchísimo, Almagro, que el gobierno de Maduro vaya a ceder espacios importantes y que vaya a ceder en este sentido instituciones que son importantes a través de las que ejerce, según él interpretaba, el dominio sobre el país. Esto es vinculante a lo que decía Guaidó porque, por ejemplo, el insistir sobre elecciones presidenciales adelantadas, para muchos analistas, no va a ser un propósito que el gobierno estaría dispuesto a asumir, como tampoco elecciones parlamentarias por adelantadas, tomando en cuenta que se realizaron algunas muy cuestionadas en diciembre del año pasado. Así que eso es un tema significativo en ese sentido. A la par, como en ese acuerdo que se anunció, o estos acuerdos parciales, como en esos acuerdos parciales anunciados al comienzo de la semana, se habló del tema del Esequibo. Ayer surge un comunicado del gobierno de Guyana rechazando la convergencia de factores del gobierno y la oposición
y señalando que se trata pues de seguir buscando la confrontación y utilizando los problemas internos de Venezuela para sacarle provecho en función de lo que es el debate que desde hace muchísimos años está sobre o alrededor del territorio de la Guayana Esequiba. Renovaba el gobierno de Georgetown que esto está en la instancia de la Corte Internacional de Justicia y que será este organismo, por decisión pues, de la Organización de Naciones Unidas, el que definirá en todo caso lo que va a ocurrir y qué va a pasar con este tema del territorio que ellos consideran absolutamente, los guyaneses lo consideran suyo. Así que bueno, es un elemento también que se va sumando al tema de las conversaciones. También ayer, por cierto, con mucha formalidad diplomática, los presidentes de las comisiones de asuntos exteriores de los Estados Unidos, el senador Bob Menéndez, de Canadá y también el Parlamento Europeo fijaron posturas sobre el desarrollo de este diálogo gobierno-oposición. Los saludaron y esperan, los firmantes de ese comunicado, que lleve a Venezuela hacia pues, la ruta democrática y a la realización de procesos electorales transparentes, justos y con observación internacional. Por cierto, ayer se firmaba un acuerdo con un comité que ha venido otras veces a Venezuela, de supervisores electorales o algo así, lo firmaba el presidente del CNE. Pero bueno, ese tema está allí presente, se entremezcla. Vamos con el tema del COVID, nuevas noticias, nuevo resumen, nueva información que ofrece el gobierno. Se supera, hay una expansión, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, una expansión de la pandemia, hay más de 1.000 y tantos contagiados, se registraba en la cuenta oficial, lamentablemente 17 personas fallecidas. Sin embargo, bueno, en medio de este drama surge la renovación de criterios, en este caso la Organización Mundial de la Salud insistía en que se va a tratar de agilizar todo el proceso de la entrega de las vacunas a Venezuela a través del mecanismo COVAX, y esto es bien importante, ¿no? Porque serían 12.068.000 dosis que deberían entregarse quizá para el resto del año, aparte de las que pueden llegar por otros mecanismos como la compra que se realiza a Rusia para la vacuna Sputnik, pero a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, lo que llegan y llegarán, ya llegaron las vacunas Sinovac, 693.600 dosis, y luego vendrá la vacuna Sinopharm. Ambas son chinas en ese sentido. Por lo demás, bueno, ayer el gobierno de los Estados Unidos se comprometía en forma abierta y pública a través de un vocero del Departamento de Estado a que también van a dar su aporte o su contribución para que siga desarrollándose consistentemente el plan de vacunación en el país. Venezuela es uno de los países, quizá el más atrasado, junto a Haití, en la vacunación de su sociedad, de su población como tal. Esos son, bueno, en medio de la circunstancia que estamos viviendo, importantes noticias. En lo internacional, bueno, ya se conocen algunas que hemos adelantado en esta primera emisión que se ratifican sobre el tema de las vacunas, en fin, y todo ello. Ahora bien, aparte de ello, a propósito de la cercanía del inicio del año escolar, ayer se pronunciaba aquí en Venezuela la Federación Médica Venezolana criticando el que se pretenda iniciar clases sin una vacunación masiva. De acuerdo al criterio oficial, el propósito es vacunar a docentes fundamentalmente y que también padres y representantes estén vacunados para comenzar en el mes de octubre las clases presenciales. En este caso nos encontramos con que se va a manejar esto a través del sistema o modelo 7+7, pero hay algo que es importante. Cada escuela, cada colegio, ya sea público o privado, tiene sus propias características y en función de lo que determine la sociedad de padres y representantes junto con la directiva de los colegios es que se podrá desarrollar la aplicación del esquema. No quiere decir necesariamente que en todas las escuelas hay una semana de clases y una semana, no sé, vía Zoom de internet, que es bastante deficiente que lo es acá en el país. Por ello, en este caso hay que tener mucho cuidado. Pero decía
Entonces la Federación Médica Venezolana cuestionaba el hecho que no puede haber clases hasta que no haya vacunación casi que total de, en este caso, los orientadores, que son los docentes. Otra nota que destaca también en la agenda: ayer, bueno, se conmemoraron 110 años de la coronación de la Virgen del Valle, actos muy bonitos en Margarita, en el oriente del país, en Anzoátegui, en Sucre, en Monagas y también en otras partes de Venezuela. En cuanto a temas internacionales, bueno, hay varios que destacan. Ayer la Corte Suprema de Brasil respondió a Bolsonaro señalando que es una provocación y es un ataque de los que ha hecho el presidente de Brasil muy peligrosos para la democracia. En este sentido, bueno, hay algunos pronunciamientos posteriores. Esto va a generar una situación aún más aguda de confrontación política en Brasil, pero es una de las notas que allí también destaca en la agenda del día de hoy. Por supuesto que sumaremos otras informaciones dentro del segmento que siempre preparamos para todos ustedes. En deportes, bueno, jonrón número 42 de Salvador Pérez, jugador venezolano de los Royals de Kansas City. Así que va sólido, ¿no?, en ese propósito. El récord lo tiene, recordarán muchos de ustedes, Johnny Bench, de los Rojos de Cincinnati. También Miguel Cabrera sigue con una ofensiva tórrida, como suelen decirse las cosas, o como se suele decir en el argot, tórrida, porque batió de 4-4, impulsó carreras y también pues anotó. Así que bueno, Cabrera sigue bollante, ¿no?, en su comportamiento y desarrollo en esta temporada de las Grandes Ligas. Bueno, siempre al final pues también presentaremos información de arte y espectáculos. Vamos a sumarle a todo esto que hemos resumido para todos ustedes los titulares de la primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a presentarlos de inmediato. Bueno, este jueves continúan las festividades en el oriente de Venezuela en honor a la Virgen del Valle. Nuevamente, transportistas que hacen vida en diversas rutas de la capital de la República aumentaron el precio del pasaje urbano. El incremento fue de hasta casi 100% dependiendo de la línea y el recorrido. Otras informaciones: 259 presos fueron liberados del retén de Cabimas en el estado Zulia a través de un plan, o por medio de un plan con el que pretenden agilizar el retardo procesal. En notas internacionales, Fiscalía chilena advierte que carteles mexicanos de la droga intentan asentarse en ese país. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, a propósito de la proximidad del inicio del año escolar. Y en arte y espectáculos, el padre de Britney Spears pidió acabar con la tutela de su hija. Bueno, son notas que vamos a desarrollar en breve en esta primera emisión del noticiero de Televen. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Vamos a presentarles de seguidas los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, las notas que van llegando a nuestra mesa de trabajo, información del tiempo, también información de redes sociales que ustedes muy amablemente nos envían a diario. Así que con ustedes Gaudí y Ricardo, que retornan nuevamente. Así que bienvenido, Ricardo. Bueno, Gaudí, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, Carlos, saludos, Gaudí, saludos también a todos los amigos televidentes que nos están sintonizando. Sí, bueno, aquí estamos listos para comenzar esta primera emisión, ¿no? Pues bienvenido. Gracias. Sí. Aquí estamos, una pausa necesaria. Recordarle a nuestros amigos televidentes las formas en las que pueden estar en contacto con nosotros, nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, y también pueden ver nuestra transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. ¿Sí? Bueno, la audiencia preguntaba por ti vía Twitter, estaban enviando los Bueno, aquí mensajes. estamos, Está de vuelta aquí el señor estamos. Sí, Salmerón. señor. A esta hora de la mañana, 6:16 minutos de la mañana. Como siempre les decimos, estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión y es un gusto informarles. Pues movidísima esta semana desde el punto de vista informativo. Nosotros vamos a presentar de una vez los detalles de todas estas noticias que ya Carlos ofrecía un adelanto con la lectura de la prensa nacional.
Y vamos a iniciar con la portada del diario El Universal. Ellos tienen declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Él señala lo siguiente: hay un sector de Guaidó que quiere reventar el diálogo. En la nota se explica de la siguiente manera: el presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró este miércoles que Estados Unidos y Colombia han reaccionado ante los primeros logros de la negociación venezolana en México. Le he dicho al doctor Rodríguez y le he transmitido las alertas de dónde vienen las amenazas para que en privado muestren las pruebas. Esto en referencia a un presunto sector de parte de Juan Guaidó que quiere reventar el diálogo, esto entre comillas, dicho por el jefe de Estado, quien además invitó al pueblo venezolano a votar en las próximas elecciones regionales y municipales. También en esta página web del diario El Universal destaca lo siguiente: gobierno garantiza actuación en tiempo real ante las inundaciones en el estado Carabobo. Declaraciones de Rafael Lacaba, gobernador del estado Carabobo, informó que las recientes lluvias y el desborde del río en Morón solo dejaron daños materiales y viviendas afectadas. El mandatario regional detalló que la cantidad de agua caída en la localidad representa 15 días de precipitaciones, entre comillas. Afortunadamente no hay pérdidas humanas, personas desaparecidas ni heridos que reportar, puntualizó a través de un contacto telefónico durante un acto liderado por el presidente Nicolás Maduro, que fue transmitido por el canal del Estado. Al respecto, el jefe de Estado ordenó reponer todo lo necesario y garantizar la actuación en tiempo real ante las contingencias generadas por las lluvias. Veamos ahora qué trae la portada del diario Últimas Noticias para este día. Ellos destacan el siguiente titular: evalúan plan masivo de vacunación con autoridades regionales. ¿Qué dice la nota en detalle? La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, realizó este miércoles una videoconferencia con autoridades regionales a fin de evaluar el avance del plan masivo de vacunación que realiza el gobierno bolivariano. Más abajo la nota reseña: este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que en los próximos días se anunciará un plan de vacunación masivo para los niños en edad escolar a fin de comenzar las clases en el mes de octubre. Asimismo, se anunció esta semana la continuidad de la vacunación a nivel nacional hasta lograr vacunar al 70% de la población. Otro titular que destaca Últimas Noticias tiene que ver con el tema del diálogo. Dice: la Unión Europea apoya el diálogo en México. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, expresó que la Unión Europea está dispuesta a apoyar el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición venezolana en México. Lo que sigue es una cita textual: acoger con satisfacción los esfuerzos de ambas partes en las conversaciones de México, en particular el acuerdo alcanzado para abordar el COVID-19. También confía en que las complejas negociaciones continuarán de buena fe en la próxima ronda sobre el Poder Judicial y los derechos constitucionales. Vamos a revisar ahora qué nos trae el diario El Nacional. Su información principal, o una de ellas, destaca lo siguiente: director de la OMS promete llegada de más vacunas al país. Vamos a revisar en detalle esta información. El primer envío de las dosis Coronavac fue adquirido con recursos propios de Venezuela a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, agente de adquisición reconocido ante el COVAX para los países de la región. El director de la Organización Mundial de la Salud prometió el martes la llegada a Venezuela de más vacunas contra el coronavirus en otoño de este año. Su mensaje lo dio horas después de haber llegado al país el primer envío de vacunas Coronavac del laboratorio chino Sinovac. Tras la llegada de las primeras dosis del COVAX, Rodríguez, hablan en este caso de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, también agradeció al presidente o al director de la Organización Mundial de la Salud por este envío. Ahora compartimos con todos ustedes la portada del diario 2001. Ellos abren con el siguiente titular: agroindustria pide más recursos para subir producción. ¿Qué dice el sumario? Pues aseguran que pasan por diversas dificultades climáticas, escasez de combustible, falta de crédito bancario e insumos. Actualmente logran proveer de alimentos al país entre 25 y 30%. Con fotografía, más abajo, el tema internacional, 20 años después de los atentados. Es un reporte especial que ha preparado 2001, a 20 años de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos.
Vamos a revisar ahora información en materia deportiva. Tenemos la portada del diario Meridiano. Su tema principal a desarrollar es el siguiente: a mantener los 11. Se están hablando de Leonardo González, quien es el director interino de la selección de Venezuela. Bueno, él destacó la importancia de no perder ningún jugador en el duelo ante Paraguay. También titulan imparable, Salvador Pérez conecta su jonrón 42 de la campaña y está a un solo tablazo de empatar el liderato con Oantani. Cabrera batea de 4-4 y se coloca a 29 hits de los 3,000. Y atención con esto, por el diamante, ¿a quién se refieren? Pues a Yulimar Rojas, busca coronarse reina de la liga en Zurich. Bueno, y vamos a ligar para que así sea. Claro, y probablemente sea así, Dios mediante, sí señor. Sí. Vamos a la pausa, Gaudi. Sí señor, primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Sigan allí porque venimos con más información para todos ustedes. Ya venimos. Bueno, vamos a iniciar la lectura de los diarios de circulación regional en el estado de La Guaira con la portada del diario La Verdad. Ellos tienen una información que justamente la comentábamos en el corte de Gaudi y yo, bastante triste, muy lamentable, acerca de este accidente que ha ocurrido en aguas venezolanas. Sí. Hace 4 días aproximadamente partieron para la isla La Tortuga una familia, eran 8 personas, ¿no? 8 personas. Que iban en la embarcación, y esta embarcación, según lo que se conoce, pues una ola aparentemente la habría impactado y se habría partido. Se consiguieron con vida hasta ahora a 3 de los tripulantes. 4 continúan desaparecidos. 4 continúan desaparecidos, y justamente el titular principal tiene que ver con esto. Mi hermana está viva, no paren la búsqueda. En un principio se había hablado de que las 4 personas que estaban desaparecidas aún eran hombres, pero luego esa información se corrigió y dentro de esas 4 también hay una mujer, ¿no? Sí, de hecho en los videos que circularon en redes sociales, donde se ve a la familia que está emprendiendo ya el viaje, se ven 3 mujeres, de las cuales en estas 4 personas que rescataron hay 2 niños, una mujer con vida y la mamá de los niños que lamentablemente falleció. O sea, quedaría una mujer entre los desaparecidos que ojalá pues logren encontrarlos con vida. Sí, Dios mediante, así será. Esta es la información principal del diario La Verdad del estado de La Guaira. Ellos también reseñan en este caso las festividades de la Virgen del Valle. Ahí tienen la gráfica, patrona de los pescadores. Revisamos ahora la portada del periodiquito Circula en Aragua. Ellos abren con la siguiente información. Abren más puntos de vacunación en Maracay. El sumario lo compartimos con ustedes. El alcalde de Girardot, Rafael Morales, informó que fueron habilitados los ambulatorios de San Ignacio, María Teresa y también el Castillo Plaza para la inmunización anti-COVID. Más abajo con fotografía, 1 año de la vaguada del Limón, la fe sigue intacta. Tienen allí fotografías de lo que fue el antes y el después de esta iglesia que se vio afectada con la vaguada del Limón que ocurrió hace 1 año. Más abajo este tema que ya reseñaba Ricardo hace minutos, lamentable este tema de este naufragio en aguas venezolanas. Dice, una ola partió en 2 la lancha Thor, se refieren a esta embarcación donde viajaba la familia que zarpó desde Higuerote el pasado 3 de septiembre y que ya el pasado lunes se fueron localizados 4 de sus integrantes. En otras informaciones, Miguel Cabrera se fue de 4-4, Maduro, dejemos las diferencias políticas a un lado y trabajemos. Más abajo, lluvias dejan entre las aguas a habitantes de Girardot y Fla. Al menos 1 muerto tras terremoto en México. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Prensa. Circula en el estado Lara, titular principal, escasez de gasolina aumenta precios de rubros en un 78%. También por acá se señala lo siguiente: 5 sectores de Iribarren tienen 100 días sin agua potable y 2 detenidos por prestar su cuenta bancaria para estafas. La gráfica principal tiene que ver con una festividad religiosa. Veneran a su patrona. Aquí nos señala que con una misa a cielo abierto, feligreses celebraron los 318 años de la primera
aparición de la Divina Pastora en Sevilla, España, cuya imagen fue bajada de su nicho en Santa Rosa y presentada ante su pueblo. Las oraciones y peticiones estuvieron centradas en los pacientes con COVID y el fin de la pandemia. Bueno, un día muy mariano el de ayer, ¿no? Sí, así Virgen es. de Coromoto, Virgen del Valle y también este caso, pues, la Divina Pastora. Así es, un saludo ya enviamos ayer al oriente venezolano, porque pues celebraban esta festividad de Vallita, como le llaman allí en el oriente, a esta advocación de la Virgen María. Así que reiteramos las felicitaciones para el oriente del país, que además hicieron una celebración muy pequeña por tema de la pandemia, pero con mucha fe hacia la Virgen María. Bueno, igual pasó en Los Llanos, Así el estado portuguesa con la Virgen de Coromoto, una festividad muy bonita también, un acto muy bonito que se realizó. Lleno de mucha fe mariana. Sí, señor. Bueno, ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde el estado de Anzoátegui para informarles que todavía hay sectores afectados por la falta del servicio de agua potable en la entidad. Recordemos que desde las pasadas inundaciones pues hubo una interrupción en este servicio producto de las fuertes precipitaciones y los altos niveles de turbidez, además de algunas situaciones que se registraron en los canales de distribución. Pero hasta el momento hay personas que llevan hasta 20 días sin servicio de agua por tubería, lo cual afecta su rutina diaria. Buenos días, vecinos del sector Los Ipures en la parroquia Altagracia de la ciudad de Cumaná denuncian el grave estado que tiene su vialidad con respecto a los botaderos de basura satélite. Vecinos que vienen desde otros sectores han tomado estos espacios para arrojar sus desechos sólidos. Ellos además advierten que desde hace 3 años la recolección de basura por parte de la alcaldía no se está acometiendo debidamente en estos espacios. Hola, buenos días. En el Táchira amanecemos con la información que en el día de hoy se van a instalar los puntos de vacunación masiva en los municipios frontera con Colombia. Esto en respuesta a lo firmado en el primer encuentro binacional realizado el pasado viernes en la frontera entre Venezuela y Colombia, donde participaron autoridades de ambos países. Buenos días. Acá en Lara, la oficina regional del SAIME informó a los usuarios que las citas que fueron asignadas para el martes 14 de septiembre serán asignadas para el jueves 16, motivado al feriado por el aniversario de la ciudad de Barquisimeto. Sí, muy buenos días. Amanecemos en el estado Carabobo informando que autoridades hallaron el cuerpo sin vida del joven José Daniel Sierra Alta, quien fue reportado como desaparecido en el mar el pasado domingo, específicamente en Playa Rincón del Pirata de Puerto Cabello. Recordar que el chico de 18 años se encontraba junto a 3 amigos disfrutando cuando fue sorprendido por un fuerte oleaje que los arrastró al fondo del mar. Salvavidas del balneario lograron socorrer a sus compañeros, pero nunca encontraron al joven José Daniel. Pues finalmente este martes fue localizado el cadáver flotando en Playa Gañango. Funcionarios del CICPC hicieron el levantamiento y la posterior identificación. Bueno, gracias a Sandino en el estado Carabobo y también a todos nuestros corresponsales que están regados en distintos estados del país por estos reportes tan tempranos que nos hacen llegar a diario. Son las 6:35 de la mañana, nueva pausa. Nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y sus mensajes que hacen llegar a través de la cuenta @el_noticiero en Twitter. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido con la portada del diario El Día que circula en Argentina. Ellos titulan: fuertes cruces en los cierres de campaña antes de la veda. Más abajo con fotografía. La barra de Leo quiere un festejo monumental. Tienen allí la gráfica. También reseña esta portada: ventilación en escuelas, ajustes en 7 de cada 10. Más abajo, inseguridad alimentaria, un drama que se extiende.
Vamos a revisar ahora la portada del diario El Mercurio, circula en Chile. Ellos tienen como tema principal una denuncia que se hace con relación a narcotráfico. Informe de la Fiscalía alerta sobre operaciones en Chile de los dos principales carteles narcos mexicanos. También leemos en esta portada información en materia económica. Inflación en 12 meses alcanza su mayor alza en 5 años. Veamos ahora qué trae la portada del diario El Caribe que circula en República Dominicana. Su principal titular es este: pandemia regresó el tamaño de la economía de República Dominicana a los años 2017 y 2018. Más arriba, Falcón, golpe al narcotráfico y lavado. También queda acá un tema bien local. Jan Aleán Rodríguez seguirá preso en la cárcel de Najayo. Vamos a revisar ahora información de España con la portada del diario El País, que nos tiene como titular principal este periódico lo siguiente: el gobierno para la inversión en el Prat por los recelos de la Generalitat. Transportes da por roto el pacto ante la pérdida de confianza. La España vacía se enfrenta a la España rica por la financiación. Y más abajo un tema internacional: miedo a volver a casa en el nuevo Afganistán. Los desplazados por el avance talibán se hacinan en un parque de Kabul. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se espera nubosidad generadora de precipitaciones en La Guaira, Distrito Capital, Anzoátegui y Bolívar. Caracas estará parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 30. Valencia parcialmente nublado con descargas eléctricas, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Maracaibo, abundantes precipitaciones, atención con descargas eléctricas, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón o con Carlos Fernández. A ver. Acá estamos porque nos toca revisar qué tienen las redes sociales a esta hora con la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Vamos a comenzar con información del tráfico. Nos reportan que hay buena circulación en la avenida Libertador en ambos sentidos, tanto en la parte inferior como en la parte superior de esta avenida. También nos hacen un llamado los vecinos de la Valle Coche para que sean revisados los semáforos, el funcionamiento de los mismos. Atención entonces allí a las autoridades. ¿Qué mensajes han llegado a nuestra cuenta en Twitter, además de estas denuncias que les acabo de señalar? Pues bueno, por acá están felicitando a Girla Marlene en Valle de la Pascua. Feliz cumpleaños para Gilda Marlene. Por acá también nos dicen feliz jueves, Dios los bendiga grandemente. Hay otros mensajes de Luis Pinto, buenos días y un lindo y muy feliz jueves para todos los venezolanos. Por acá Taire Castro hace lo propio y también allí hay un mensaje desde Pereira, capital del departamento de Risaralda. La arepa se me pasó un poquito, dicen por aquí, bueno, ahí la están viendo. No importa, así quemadita también sabe bien. Es el profesor Montoya. Sí, señor, ahí lo vemos. Ahora desde Colombia, también nos sigue desde allá. Sí, bueno, saludos a él. Hay que recordarles a nuestros amigos televidentes que están fuera y a los que están acá que también nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram. Ahí pueden ver la emisión, la primera emisión del Noticiero Televen y también nuestra emisión meridiana en vivo. Posteriormente se colocan en YouTube. Sí, así que ya no hay excusas, pueden verlas de todas estas plataformas. Vamos ahora con Carlos Fernández para conocer un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Bueno, resumiremos algunos titulares. Tendrán en breve, en muy pocos momentos de desarrollo, en esta primera emisión de Noticiero de Televen, pues un resumen de lo que ayer se debatió en forma pública sobre el tema de estas negociaciones entre gobierno y oposición, la denuncia que renovaba Maduro, que hay el propósito de perturbar este proceso que se ha iniciado de parte del gobierno de Colombia, del presidente Iván Duque y también de los Estados Unidos. Dice o dijo que tienen pruebas y le exhortó a Jorge Rodríguez, el jefe de la delegación, a que en su momento pues tenga que presentarlas. Al parecer las presentaría en principio en privado. Sin embargo, sobre esto hay otros elementos también que surgen para la controversia, porque el líder opositor Juan Guaidó renovaba otro criterio, que no habrá levantamiento de sanciones económicas si no hay certeza de un adelanto de elecciones presidenciales transparentes y justas. Esto
esto es más complicado, ¿no? Y es mucho más complejo, como bien se podrá observar. A su vez, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una participación en el Consejo de las Américas, saludaba el que se estuvieran desarrollando estas conversaciones, pero no era muy optimista. Él dice que el gobierno de Maduro muy probablemente no va a ceder espacios de poder en este sentido y que se debe tratar de sacar el mayor provecho posible en este caso. También se pronunciaron presidentes de comisiones de asuntos exteriores del Senado de los Estados Unidos, de Canadá, también de la Unión Europea, saludando el desarrollo de estas conversaciones en aras de buscar caminos para el rescate de la democracia en nuestro país. Más o menos en términos generales fue lo que ellos señalaron en un comunicado. Eso es importante. En ese sentido también hablaremos del tema del COVID y los números oficiales de las últimas 24 horas que ha presentado el gobierno, la renovación de parte de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a que debe agilizarse todo el proceso para que lleguen mayores dosis para poder dar la inmunización completa a la población venezolana. Por otra parte, la Federación Médica Venezolana se quejaba de que es una irresponsabilidad iniciar clases sin haberse vacunado, digo clases presenciales, por el anuncio que hizo recientemente el gobierno. Esto lo dijo el presidente de la Federación, Douglas León Natera. También, otras notas como la celebración de los 110 años de la coronación de la Virgen del Valle estará presente en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Hay una nota importante que olvidé citarla en la apertura, que es la reactualización de datos sobre la diáspora venezolana. Eso se conoció en el día de ayer. En este sentido, de acuerdo a la información que maneja la Organización de Naciones Unidas y las organizaciones que se dedican a hacer seguimiento a la migración venezolana, ya los que se han ido del país llegan a 6 millones. Eso sería aproximadamente casi un 20% de la población. En temas internacionales, la situación de Brasil crítica, el enfrentamiento entre el gobierno de Bolsonaro y la Corte Suprema de ese país. Ayer respondió la Corte Suprema a lo que había dicho Bolsonaro recientemente, ¿no? Está cuestionando la autoridad judicial en este caso. En deportes, los venezolanos de las grandes ligas, Cabrera de 4-4, Salvador Pérez batió su jonrón número 42. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Fausto Romeo, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas. Y cerramos siempre con el segmento del arte y espectáculo. Por ahí tenemos ya a Héctor, ¿no? Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Vamos a ver en breve desarrollo de los detalles, ¿no? Bueno, sí, en minutos vamos a Héctor, tener entonces, sí. Era Adrián, lo vi de lejos. Yo soy miope. Falló el radar ahí. Falló el radar, no, y la miopía. Bueno, muy bien, vamos a tener entonces en breve las noticias con sus detalles aquí en la mesa del noticiero. Ya venimos. Vamos entonces con las noticias y sus detalles. Buenos días, Gaudí Peroso, ¿cómo estás? Buen día, señor, bienvenido. Muchas gracias. Igualmente, vamos entonces con las informaciones y sus detalles. El presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció a los factores de oposición venezolana por participar en las elecciones el 21 de noviembre. Me alegra mucho que Ramos Alud, Capriles Radosky, Manuel Rosales hayan decidido rectificar y hayan reconocido al Consejo Nacional Electoral y hayan decidido participar en las elecciones del 21 de noviembre. Me alegra mucho y pido un aplauso para Ramos Alud, Capriles Radosky, Manuel Rosales y la oposición extremista guaidocista que ha decidido ir a elecciones. Yo llamo a todos los venezolanos a salir a votar para fortalecer la democracia, para fortalecer la libertad en Venezuela, para fortalecer el sistema electoral. El Ejecutivo también informó que el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, se recuperó del COVID-19 tras ser infectado con la variante Delta. También el primer mandatario aseguró que este año el país tendrá un mayor crecimiento económico pese a los bloqueos y las sanciones.
Y Venezuela contabilizó 1.030 nuevos contagios y 17 decesos por coronavirus durante las últimas 24 horas. Los casos fueron todos por transmisión comunitaria. La entidad que mayor infecciones presentó fue Miranda, con 348 afectados, seguido de Distrito Capital con 298, Bolívar con 106 y el estado Yaracuy con 71 nuevos infectados. Entre tanto, los fallecidos se registraron 6 en Distrito Capital, 4 en Aragua, 2 en Anzoátegui, 2 en Barinas, 2 en Miranda y finalmente el estado de Nueva Esparta con un fallecido. Con estas cifras, la cantidad de muertes en el país llega a 4.150 decesos y acumula 343.178 casos desde la llegada del COVID-19 en marzo de 2020. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta Twitter. Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, solicitó no colocar una tercera dosis a los ciudadanos ya vacunados contra el COVID si se encuentran en buen estado de salud. Considera que estas vacunas deben ser enviadas a los países que solo pudieron inmunizar a una pequeña parte de su población. A pesar de que en agosto el jefe de la organización quiso decretar una prórroga sobre las dosis de refuerzo hasta finales de septiembre, varios países no respondieron a este llamado y lanzaron su campaña de refuerzo de vacunación, la tercera dosis. Instó a prolongar esta acción al menos hasta finales de 2021, a fin de que cada país pueda vacunar al menos el 40% de su población. Señaló que la OMS está centrada en vacunar al menos al 10% de la población de esos países con menos recursos a finales de septiembre, para llegar a finales de año a 40% y 70% a mediados del año próximo. Bueno, y el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Yarbás Barbosa, informó que los productores de la vacuna Pfizer son los únicos con autorización para aplicar la dosis anti-COVID de emergencia en jóvenes. Según el directivo, Pfizer es la única empresa que presentó y solicitó la autorización de uso en adolescentes. Barbosa añadió que los otros productores de vacunas deberán presentar sus estudios y las fases 1, 2 y 3 de los ensayos clínicos para poder optar por la autorización. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, anunció este miércoles estar contagiado con COVID-19. A través de su cuenta en Twitter, Márquez informó que en atención a la responsabilidad de su cargo como rector y luego de las evaluaciones respectivas, deja saber que dio positivo para COVID-19. Destaca que se encuentra estable de salud y cumpliendo todo el tratamiento médico. Cabe destacar que el ex dirigente político y ex diputado Enrique Márquez fue nombrado el pasado 4 de mayo uno de los nuevos rectores del CNE. En el momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En minutos continuamos revisando las informaciones. En el municipio Maneiro del estado de Nueva Esparta, 110 botes de pescadores y devotos de la Virgen del Valle salieron, como todos los años, a la tradicional procesión marítima por las costas de Pampatar. Son muchos los actos religiosos y culturales que cada año se realizan los 8 de septiembre en honor a la Virgen del Valle. Uno de ellos es el paseo por el mar. Pescadores de la zona preparan sus botes que engalanan con la imagen de la patrona de los marineros para recorrer las costas de Pampatar y así rendirle tributo. El alcalde del municipio Maneiro, Morel David Rodríguez, resaltó la importancia de esta tradición mariana. El paseo en bote es una tradición que venimos llevando, que venimos enalteciendo en los últimos 4 años. El primer año, apenas eran 30 embarcaciones, el segundo año subimos a 50, el tercer año ya llegamos a aproximadamente 70, 80 embarcaciones y hoy hicimos un censo y nos están acompañando más de 110 embarcaciones. Entonces es una festividad que va creciendo. Hoy hay una virgen muy popular en nuestro municipio, que es la Virgen de las Casitas de Pampatar, que todos los años el pueblo en general la adorna y hace la procesión hacia el muelle de la Caranta, y aquí salimos todos en paseo del bote por toda la costa del municipio de Maneiro, llegamos hasta Playa Valdés, ahí nos encontramos con la Marina y luego nos regresamos otra vez aquí a Pampatar. Para hacer más colorido este recorrido por el mar, en los botes llevan a bordo grupos musicales que amenizan el paseo, al que también se suman otras embarcaciones de diferentes dimensiones para luego compartir los honores a la Virgen junto a la Armada de Venezuela. El
mandatario municipal exhortó a los pescadores a mantener la fe en estos tiempos de pandemia y agradecer a la Virgen del Valle por cada faena realizada. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Cientos de personas acudieron al santuario de Guanare para celebrar el 369 aniversario de la aparición de la Virgen de Coromoto. Respeto, tolerancia y convivencia son los principales mensajes de la jornada. Luego de un año de pandemia, los feligreses regresaron a la Basílica Menor Santuario Virgen de Coromoto. Habitantes de los 14 municipios de Portuguesa e incluso algunos vecinos de Mérida y Trujillo se unieron a la celebración de los 369 años de la aparición de la Virgen ante la tribu de la zona. Y justamente la reliquia entró al templo acompañada por los cospes. Ellos bailaron y tocaron su música para venerar a la Bella Señora. La representación ancestral no estuvo sola. Cientos de feligreses vinieron a pagar promesas y dar gracias. Algunos llegaron en cola, otros en bicicletas, trotando y hasta caminando. Me ha hecho muchos milagros. Yo tuve un año en cama y le pedí primeramente a Dios y después le ofrecí a la Virgen, venía a caminar y vine caminando poco a poco. Y aquí estoy con mi pierna. ¿Por qué le pide la fe, primeramente la fe. Que ella ha sido buena, misericordiosa con nosotros, y más en esta temporada de pandemia. La Eucaristía solemne de este miércoles fue encabezada por el obispo de la diócesis de Guanare, Monseñor José de la Trinidad Valera, quien aseguraba que este nuevo aniversario de la Virgen daba pie a la reconstrucción, la reconciliación y el crecimiento del país. Lo principal que nosotros tenemos que pedir es la convivencia pacífica, la convivencia fraterna entre todos. Lograr que Venezuela se una, que tengamos un camino bien bonito, que no nos engañemos, que seamos veraces en lo que se promete y que seamos justos en la entrega de los beneficios que produce la patria. Durante la jornada, las autoridades locales aseguraron que trabajarán para proyectar turísticamente al Santuario Nacional de Coromoto, mientras que los feligreses aspiran que otros acudan a este templo para venerar a la patrona de Venezuela. La fiesta en honor a la Virgen continuará este 11 de septiembre con una misa especial para celebrar el 69 aniversario de su coronación. Desde Guanare, los enviados especiales Armando Gil, Winston Gutiérrez y Mardoley Prin, Televen. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, planteó el relanzamiento de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas para proyectar y masificar la prevención sísmica en todo el país. Luego de una reunión con autoridades y trabajadores de Funvisis, Ceballos aseveró que esta iniciativa contempla el fortalecimiento de los equipos y la adecuación de los espacios. Esto a través de la Asamblea Nacional, así como también la promulgación de la Ley de Sismología Nacional. Además, señaló que la amenaza ambiental con el cambio climático es inmensa y por lo tanto el sistema de gestión de riesgo debe estar preparado para atender cualquier amenaza, incluyendo la geológica. Autoridades del estado Yaracuy se mantienen en alerta por las fuertes precipitaciones que castigan la región central del país. El alcalde del municipio de Independencia, José Mujica, informó que durante la madrugada del martes y el miércoles resultaron afectadas dos comunidades de esa jurisdicción que se anegaron por la gran cantidad de agua que cayó en la zona. Agregó que también colapsó la batea de un tramo de la carretera que une a esas comunidades y el socavamiento de parte de la vía. Igualmente, una pared del campo de softball de la Negrita se derrumbó por efecto de las lluvias. Puntualizó además que en conjunto con diversas cuadrillas se encuentran en el lugar atendiendo a las familias afectadas. 259 presos fueron liberados del retén de Cabimas en el estado Zulia a través de un plan con el que pretenden agilizar el retardo procesal. El diputado a la Asamblea Nacional, Yonder Durán, miembro de la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema Judicial, indicó que estas personas optaban por este beneficio en alianza con las instituciones de justicia. A través de redes sociales se observó el momento en el que los reclusos, tanto hombres como mujeres, salían por la puerta principal del retén de Cabimas hasta la avenida Andrés Bello en la parroquia Ambrosio. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas capturó a una mujer que atacó a su sobrino en la urbanización Santa María, en el municipio Baral del estado Zulia.
Como Lisbel Quintero Serpa, de 47 años, quedó identificada la agresora que golpeaba a su sobrino de 9 años con tubos y con palos. El día que fue capturada, Quintero estaba agrediendo al menor de edad, ocasionándole varias heridas graves en el rostro y la cabeza, así como moretones en el cuerpo que le dificultaron caminar. De acuerdo a las autoridades, estas investigaciones se iniciaron luego de recibir varias denuncias por parte de los habitantes del sector. Finalmente, determinaron que el niño se encuentra bajo la custodia de otro familiar debido a que su madre había fallecido. Y 14 años con la carretera destrozada llevan los habitantes de la vía Los Ipures en Cumaná, estado Sucre. Javier Ramos tiene el reporte. Adelante. Residentes de esta comunidad dieron a conocer que un colector caído sería la causa del deterioro de la capa asfáltica, por lo que solicitan la reparación del sistema cloacal y posterior bacheo de la vialidad. Me veo afectada con eso que tengo en el frente, porque tengo a mi marido enfermo y eso me le hace daño. Me da mucha infección con esas aguas de cloaca. Así que yo le agradezco que me vengan a arreglar eso. Miembros de diferentes comunidades de la parroquia Altagracia que se desplazan por esta localidad hacen un llamado a los entes competentes. Con la problemática de este cráter, diríamos nosotros, no un hueco, cónchale, porque es una vía de acceso principal que une la comunidad de Tres Picos, de Mariología, con la comunidad de Brasil y La Llanada. Desde aquí el llamado es a nuestras autoridades a resolver pues la situación de este hueco que en verdad, como ustedes ven, los vehículos ni siquiera ya pueden acceder a nuestras comunidades. Además, vecinos denuncian que de los 14 años que tiene esta problemática, 9 años han vivido con 3 casas que están completamente obstruidas en el sistema de drenaje y el sistema cloacal. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. El alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, Luis Jonás Reyes, informó que el Instituto de Aseo Urbano de la ciudad espera en los próximos días atender el 100% de las comunidades con la recolección de basura con el plan de contingencia que vienen aplicando desde el mes de agosto. Y gracias a la inversión que se ha hecho, bueno, se ha logrado recuperar la total operatividad y además de eso se ha garantizado la frecuencia. Estamos afinando los detalles de la frecuencia con que pasa el aseo por algunos sectores de nuestro municipio. Si hay todavía algunos sectores que hay que afinar, bueno, estamos evaluando todo ese trabajo y estamos garantizando que se cumpla con los compromisos que se adquieren con las comunidades. La primera autoridad municipal aprovechó también la oportunidad y anunció que aplicarán sanciones a aquellas personas que activen vertederos improvisados en las comunidades en las que el Instituto de Aseo atiende de forma semanal con el plan de contingencia. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y en el estado Guárico, el gobernador José Vázquez, junto a los representantes de asociaciones cerealeras de esta entidad, instalaron una mesa de trabajo para afinar las estrategias en cuanto a siembra y cosecha. En medio de propuestas, planteamientos y manifestación de voluntad de seguir trabajando articulados para mantener y elevar los niveles de producción, el gobernador José Vázquez detalló el avance de los planes y acciones implementados en esta entidad en los últimos años, que han permitido la siembra a pequeños, medianos y grandes trabajadores e inversionistas del campo, así como de campesinos y comunas. En el 2017 se alcanzó 108.000 hectáreas. En el 2018, 130.000 hectáreas. En el 2019, 151.000 hectáreas. En el 2020, llegamos a sembrar 237.183 hectáreas. En el 2021, 260.000 hectáreas. No hubo un estado más en Venezuela que haya sembrado más que Guárico. Por su parte, los productores plantearon a las autoridades civiles y militares principalmente el requerimiento de combustible necesario para la cosecha, ya que este proceso será simultáneo en esta y otras entidades del país. La propuesta de exoneración de impuestos a algunos insumos agrícolas, minimizar los pasos para la solicitud de guía o permisología para el traslado en camiones de la materia prima desde el campo hasta la agroindustria. Hemos construido, como bien lo dijo usted, también con el apoyo de la gobernación, a los pequeños productores, a los campesinos y a todos, hemos tratado de avanzar sobre la que ha sido la siembra de maíz y de arroz en el estado Guárico, pero en toda Venezuela. Se conoció además que próximamente será el otorgamiento de certificación de fincas productivas y títulos de tierra a mujeres y a la juventud. Desde el estado Guárico, Gianmirko Berardino, Televen.
Nos centramos ahora en Perú. Un prestamista venezolano de 32 años fue asesinado de múltiples disparos dentro de su vehículo en el distrito de Comas. Según efectivos policiales del Departamento de Investigación Criminal, la víctima quedó identificada como José Leonardo Díaz López y fue interceptado por sicarios a bordo de 3 motocicletas y segundos después fue asesinado. De acuerdo a las investigaciones, uno de los sujetos abrió la puerta del vehículo del lado del copiloto y tomó un paquete para después escapar junto a sus cómplices. Indicaron que presumen que se trate de una venganza, que no descartan el robo como móvil del homicidio. Bueno, a esta hora hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Nuevamente, transportistas que hacen vida en diversas rutas de Caracas aumentaron el precio del pasaje urbano. El incremento fue de hasta casi 100% dependiendo de la línea y el recorrido. El equipo del noticiero se trasladó a diferentes paradas de autobuses para constatar esta situación. En Plaza Venezuela, el trayecto hacia Caricuao y viceversa superó esta semana el 1.000.000 de bolívares por cada pasaje. Es difícil, realmente es difícil. A veces me extengo de poder salir por eso mismo, porque no consigo efectivo. ¿Y usted está de acuerdo con este precio que están cobrando ahorita? Puesto que no, claro que no. Porque no alcanza. El salario no alcanza, o sea, no estoy de acuerdo, por supuesto. Aunque se agarra 15, 20 dólares para poder trasladarme normalmente, pues, pero ¿qué hace uno? Si no, eso es el metro y el metro no funciona. Mientras no haya una autoridad que fije que no podemos hacer nada, pagarlo. A pesar de lo denunciado por los usuarios, transportistas alegan que mantienen el último precio que fijaron hace unas semanas. No, 700 lo que vale. No nos alcanza para mantener la unidad. Estamos batallando con la crisis. Falta de diferentes modalidades de pago es otro problema que afecta tanto al usuario como al transportista. No hay punto, no hay nada de eso. Te doy la cola, perjudica porque no sé qué va a pasar, pero cada día es más fuerte, más cuesta arriba trabajar. Nosotros seguimos verificando el precio de los pasajes y nos trasladamos hasta Chacaíto, lugar donde se toman algunos autobuses para el municipio Baruta y El Hatillo, y el costo no superaba los 800.000 bolívares. Aún así, a muchos se les dificulta poder pagarlo. Como siempre, el costo del pasaje a veces lo suben por encima de lo que establecen en el Ministerio de Transporte. Mantuvieran el pasaje un pasaje justo para que todo el mundo tenga accesibilidad, ya que no todo el mundo puede pagar un pasaje. Y como esa ruta no tiene metro ni nada por el estilo, a veces a la gente no le queda otra que tener que pagar la unidad. Ante esta situación, muchos caraqueños optan por pasar 2 y 3 horas en estas filas esperando las unidades de transporte público subsidiadas por el Estado, ya que cuestan solo 100.000 bolívares, a diferencia de algunas rutas como las de Caricuao, que cuestan entre 1.200.000 y 1.500.000 bolívares. Mauricio Cruz, Televen. El Papa Francisco condenó las condiciones de trabajo de las mujeres en relación con los hombres, asegurando que éstas no cuentan con las mismas oportunidades que los caballeros. El Papa Francisco deploró el miércoles la desigualdad de oportunidades de las mujeres en relación con los hombres. El pontífice evocó el tema durante la tradicional audiencia general en la Sala Pablo VI. ¿Cuántas volte noi sentiamo? ¿Cuántas veces hemos sentido expresiones que desprecian a las mujeres? ¿Cuántas volte abbiamo sentito ma no? ¿Cuántas veces hemos escuchado no hay que hacer nada, es un asunto de mujeres? Los hombres y las mujeres tienen la misma dignidad, pero hay en la historia y hasta hoy una esclavitud de la mujer. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres. Non hanno le stesse opportunità degli uomini. Francisco se salió así de su discurso escrito sobre la igualdad ante Dios de todos los bautizados en la Iglesia Católica. Seguimos. Carteles mexicanos de la droga intentan asentarse en Chile e iniciar una producción local de sustancias ilícitas. Según un informe de la Fiscalía chilena, organizaciones de tráfico ilícito han intentado penetrar en varias ocasiones en el mercado de ese país con toneladas de marihuana mexicana. El fiscal chileno Jorge Abbott manifestó que es necesario detener estas acciones criminales con toda la fuerza de la ley.
En la frontera norte de Chile, 3 militares bolivianos fueron detenidos este miércoles acusados de robo con intimidación y porte de armamento de guerra. Según el Cuerpo Policial de Carabineros, los hechos ocurrieron en medio de patrullajes preventivos desplegados en el límite con Bolivia para evitar delitos transnacionales como el tráfico de personas. Al momento de ser aprendidos, los sospechosos abrieron fuego, o antes de esto, pues abrieron fuego contra los efectivos policiales, produciéndose un intercambio de disparos que terminó con la detención de los sujetos que portaban uniforme militar boliviano y 2 armas largas FAL calibre 7.65 más 2 pistolas, una CZ y una Norinco de 9 milímetros. Informaron que el caso fue puesto a disposición de la Fiscalía Local para dar curso a las investigaciones pertinentes. Cientos de personas protagonizaron por segundo día consecutivo manifestaciones en distintas provincias de Afganistán en reclamo a derechos de inclusión. Estas protestas se ejecutaron el miércoles cuando talibanes comenzaron oficialmente un nuevo gobierno. Por su parte, varios periodistas denunciaron que sufrieron ataques por parte del grupo insurgente mientras intentaban cubrir las concentraciones. La venezolana Yolimar Rojas buscará este jueves un nuevo salto que le asegure el trofeo de la Liga Diamante. La criolla también tendrá la posibilidad de batir sus propios récords hasta llegar a los 16 metros en la gran final del torneo de Zúrich. Y el venezolano Rafael Dudamel es el nuevo director técnico del Deportivo Cali tras la salida del uruguayo Alfredo Arias. Bueno, la selección española derrotó a su similar de Kosovo 2-0 en un encuentro que se disputó este miércoles en el estadio Fadil Borri de Pristina. Y la FIFA abrió un expediente disciplinario a Brasil y Argentina por los sucesos registrados este domingo en el partido suspendido de las eliminatorias. El empresario Jeff Bezos financiará un nuevo proyecto que busca estudiar el envejecimiento de las células en los seres humanos y determinar cómo puede revertirse. Los análisis se centrarán en conocer cómo pueden realizar la reprogramación para que las células vuelvan a su estado natural, proceso similar al comportamiento de una célula madre. La investigación la llevará a cabo la empresa Altos Labs, que se encuentra en la búsqueda de reconocidos científicos para iniciar este proyecto. Se pudo conocer que Bezos trabajará en conjunto con el multimillonario Yuri Milner. Bueno, y la aplicación de mensajería WhatsApp prepara novedades en sus configuraciones de privacidad con una nueva opción que hará posible por primera vez ocultar la hora de última conexión solo a los contactos determinados que elija el usuario. Las opciones de privacidad actuales de WhatsApp, que llevaban varios años sin cambiar, permiten que los usuarios escojan 3 posibilidades: compartir la hora de última conexión con todo el mundo, solo con los contactos o con nadie. Además de la hora de última conexión, la posibilidad de elegir excepciones entre los contactos se aplicará también para mostrar la imagen de perfil y la información de la descripción de usuario. Nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado a la entrevista a Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas. Ya volvemos. Vamos a compartir con Fausto Romeo, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas. Tenemos ya casi que en cierres, ¿no? Muy próximo el comienzo de un nuevo año escolar. Incluso ya Maduro anunciaba que no con asistencia de alumnos, pero sí a partir del jueves 16 de septiembre, comienza pues un proceso para ir preparando el espacio, ir preparando el terreno para la incorporación posterior a clases presenciales. La educación privada juega un papel fundamental, sin duda alguna, en el país. Y en este caso, Fausto, primero te doy la bienvenida. Y en segundo lugar, ubicarnos un poquito en la situación, ¿no? La educación privada, por cierto, a ello se le suma algunas quejas sobre el tema de cuotas de escolaridad, mensualidades, etcétera, etcétera, que
tenemos, creo que, mucha tela que cortarnos en esta conversación. Sí, gracias, Carlos, gracias por esta invitación. Indudablemente el sistema educativo de Venezuela se ve muy afectado a partir del día lunes 16 de marzo del 2020, cuando se establece el primer día del estado de alarma para el sistema educativo. Nosotros, la educación privada, apostamos a recuperar. O sea, nosotros en ningún momento nos vimos con el cierre de decir, vamos a cerrar puertas, se acabó el sistema de la educación y nosotros no vamos a hacer nada. Todo lo contrario, eso fue 2 semanas previas a Semana Santa del año pasado, cuando estábamos culminando el segundo momento, y luego cuando nos llegamos al tercer momento ya teníamos cierto ritmo, cierto conocimiento, empezamos a invertir en tecnología, vimos que era por medio de diversas plataformas que se ofrecen, y ya cuando arrancamos el año escolar 2020-2021, es cuando como nos enfocamos a presentarnos más hacia todo lo que tiene que ver las medidas de bioseguridad. Hicimos un gran esfuerzo para hacerle entender al Ministerio de Educación que era importante que los estudiantes retornaran, así sea de manera parcial, y fue cuando hablan en las orientaciones pedagógicas. Podían venir 1 o 2 veces al mes para estar 45 minutos, 1 hora, 2 horas, y progresivamente. Sí, eso ocurrió, en la educación privada ocurrió por lo menos. Claro, y aquí es donde nosotros tenemos que ver que la deserción, el desánimo de los estudiantes en enero, cuando empieza que ya no quieren ni siquiera estar por vía Zoom o por la diferente plataforma. Sí, eso cansa. Entonces cansa y es cuando quisimos insistir. El COVID-19 no se acaba el 31 de julio o se acaba el 31 de diciembre, el COVID-19 va a estar por unos cuantos tiempos más. No soy yo de dar el paso de mal augurio, pero entendemos que no solamente es la vacuna la que vaya a solucionar esto, es lo que se desea, la vacuna es lo que nosotros requerimos para esto, pero al fin y al cabo, veamos la salud mental de los estudiantes también, veamos cuánto es la situación que se está viendo crítica de inclusive de niños atentando a su vida por juegos, que si estoy en la casa sin hacer nada empiezo a investigar y todo esto. ¿No? Es terrible la parte también de la emocionalidad que está en eso. Entonces es necesario iniciar, es una obligación para nosotros mismos hacerlo. Pero ¿cómo ves? ¿Es adecuado el anuncio de, digamos, darle comienzo formal al año escolar para preparar sobre todo a la parte docente y directiva de los colegios, tanto públicos como privados, para ir luego a esa clase presencial? Hay la otra pregunta, Fausto, las condiciones reales, objetivas y tangibles para sencillamente comenzar clases presenciales bajo el esquema de 7+7. Es necesario el reglamento de educación lo dice claramente, que es el primer día de la segunda quincena de septiembre cuando se inician todas las actividades y es cuando se arranca y necesitan hacerse esa formación, evaluación. Yo diría que estudiantes inclusive debería estar en la última semana de septiembre o el primer día de octubre, comenzar ya con un periodo de nivelación, de ver cómo estamos. O sea, jóvenes que estaban en 5º grado cuando nos fuimos por la pandemia y están regresando a primer año de bachillerato, donde vas a tener 11, 12 profesores, o inclusive aquellos que se van a graduar ahora y que estaban en un tercer año y pasaron un año fuera del sistema educativo. Y lo otro es que la preparación, realmente hay muchas cosas que se requieren para esto, no solamente el gel antibacterial, el alcohol, el uso de tapabocas y todas las recomendaciones que ustedes siempre hacen al cierre del programa. Aquí hay mucho más, que también es el transporte, la gasolina, cómo me desplazo, cuántos maestros quedan. No, y lo medular, la vacunación. Y la vacunación también que se está haciendo, se está impulsando, que consideramos que lo están llevando bien. Por ejemplo, en Nueva Esparta el 100% de nuestros trabajadores, docentes y personal que trabajan en nuestros colegios están vacunados. En Carabobo un 50%, en Caracas se está iniciando un proceso que creo que va por un 30%. Es decir, el compendio general para vacunar al 16 de septiembre seguramente podrá estar en un número superior. Pero aquí hay otros elementos, no podemos volver a las clases a la normalidad como anteriormente, que era de las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, como lo hacíamos nosotros en años anteriores. Ahora, ¿cómo hacer, cómo organizarse? Porque se me ocurre comentar esto. Cada colegio tiene su propia realidad. Me refiero a la educación privada, también la educación pública, en efecto, pero como estamos hablando de la educación privada, cada colegio tiene su realidad y tendrá que adaptarse, ¿no?, a cada circunstancia en cuanto a horarios. ¿Cuántas veces
va a funcionar el 7+7 o van 2 o 3 veces a la semana, en fin, siguen las clases paralelamente a través de internet, del Zoom, todo eso es parte de la logística, ¿no? Nosotros estamos planteándonos, de hecho así lo hemos considerado, vamos a trabajar de un sistema híbrido, es decir, no va a ser de carácter obligatorio, aquí tenemos que enviarle el mensaje claramente a los padres representantes, no es obligatorio que tenga que asistir tu hijo, si tú consideras que no quieres llevarlo, por lo tanto vamos a tener que trabajar la parte también a distancia, o sea, las plataformas que estamos utilizando actualmente, de hecho muchos de nuestros colegios que han hecho, grabar toda la programación que se tenía durante las clases en el primer momento o todo el año escolar que tuvimos y se puede tal vez editar o actualizar un poco para seguirla montando para el nuevo año escolar que se va realizando. Es necesario entenderse que nosotros estamos pidiendo toda la semana, no una semana sí, una semana no un 7+7, porque al fin y al cabo no es que vamos a arrancar el 100%. ¿Qué sucedió en México? En México arrancaron las clases la semana pasada al 100% y bueno, ya se están viendo resultados negativos. Nosotros consideramos que debe haber una progresividad. Es un planteamiento que hemos dejado al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación está al tanto de nuestra propuesta que debe ser totalmente descentralizada. Cada colegio debe diseñar su propio protocolo. Eso te iba a comentar, por cierto, mencionaste México, vi también que en México surgió un planteamiento bien interesante, porque, por ejemplo, los padres deciden si quieren enviar a sus hijos o no a la clase presencial. Tampoco es que la clase presencial necesariamente tiene que ser todos los días, pero fíjate, ellos han instalado una logística, se han organizado con pantallas en el estudio y tú puedes intercambiar, tú puedes interconectar, es decir, con los muchachos que están, tus compañeros en la clase, tu profesor que está allí y yo estoy en mi casa también. O sea, pues, hay una interacción en ese sentido. ¿Pudiera prepararse algo así aquí también? Totalmente, y eso significa inversión, y eso significa costo, y eso significa que hay que darle nuevos elementos para poder seguir adelante y que nosotros tenemos que prepararnos y estamos preparados para eso. Y entonces, bueno, ya te diré cómo va a ser el protocolo que hemos presentado para que nosotros podamos diversificar todo lo que tenemos como el planteamiento que tenemos. Bueno, vamos a hacer una pausa y al retorno entonces nos explicas un poquito lo del protocolo para educación privada. Conversamos con Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas. Seguimos compartiendo con Fausto Romeo. Nos hablaba, Fausto, del protocolo para el inicio entonces del año escolar en la educación privada. Bueno, entonces nosotros lo hemos planteado que tiene que ser descentralizada, debe ser diversificada, no es el mismo protocolo que vamos a implementar a los de bachillerato como el de primaria y el de preescolar. Por cierto, preescolar es necesario que se incorpore también, porque ya he escuchado por allí que no hace falta que se incorpore preescolar. La esencia fundamental del crecimiento del ser humano comienza precisamente de los 0 años hasta los 7 años. Claro. Y se entiende que la escuela es la que va orientando en esto. Luego decimos que tiene que ser escalonado y progresivo, o sea, por ejemplo, yo tengo un salón que tiene capacidad para 40 estudiantes, pero en este momento tengo inscrito 20 nada más, bueno, ese salón tiene el distanciamiento suficiente de 1,50 m que establece la Organización Mundial de la Salud. Pero hay otros salones que a lo mejor tienen capacidad para 30 y es muy ajustado, bueno, entonces hay que aplicar un porcentaje, un 50%, un 40%. Pedimos que tiene que ser 2 o 3 días a la semana la asistencia durante 3 o 4 horas. Entonces, si hay un escalonamiento de esto, por eso vamos a ir viendo progresivamente, posiblemente la primera semana comencemos clase y la siguiente semana evaluamos, pues podemos aplicar eso. Hay que hacerlo. Pero ya la siguiente cuarta, quinta, sexta semana tiene que seguirse avanzando, tiene que seguirse dando, no podemos aplicar aquello de un 7+7 solamente sin ningún tipo de estudio que se venga a plantear. Entonces, la progresividad y el escalonamiento que se vaya dando es lo que nosotros, cada institución vaya evaluando. Y llegar al caso, aquí hay 335 municipios y hay municipios donde no ha llegado ni siquiera un resfriado común. Las escuelas rurales, el 40% de las instituciones educativas de Venezuela están en escuelas rurales, en sectores rurales. Las escuelas granjas, las escuelas agrícolas, todas esas escuelas, se está perdiendo toda esa producción, todo eso que se está elaborando allí. Estamos hablando del sector público como también del sector privado. Entonces nosotros no podemos hacer un decreto de decir, cerrar todas las instituciones educativas de Venezuela, abiertas las instituciones educativas, cuando eso debería manejarse a nivel de la zona educativa o del circuito escolar o inclusive focalizado por cada institución. No hay que tener flexibilidad en ese sentido, no puede ser tan estricto y riguroso el protocolo tampoco. Tampoco, ¿no? Exactamente. Y aquí es donde el Comité de Seguridad, de Salud, o sea, un protocolo que sea diseñado por la institución, por el cuerpo directivo, discutido con los padres representantes, con los maestros, con el trabajador, con los docentes, escucharse todo y establecerse un mecanismo que debe ser de tal manera que tenga la garantía y la seguridad.
sin ningún tipo de obligación. Nosotros no podemos establecernos de que los padres tengan que estar en la obligación de asistirlo, por lo tanto tenemos que darle también las horas para poder mantener las clases a distancia con la plataforma que estemos utilizando. Fíjate, voy a otro tema en aras del tiempo, Fausto. Hubo una reunión esta semana con la Defensoría del Pueblo, en fin, la participación del Zoom, de factores de la educación privada, ustedes, en fin, sobre el tema de las cuotas de escolaridad. Hay una serie de denuncias que dice la Defensoría del Pueblo que está canalizando sobre cierta exageración o desmesura en el cobro de mensualidades. ¿Qué hay allí en el fondo de todo esto? Mira, ahí yo no entiendo por qué cada día más salen nuevos personas que están involucrándose en algo que está establecido claramente en el Estado docente, la Ley Orgánica de Educación, donde dice que el Ministerio de Educación que tiene competencia en materia de controlar todo lo que sea matrícula y mensualidad. También está la ley de precios justos que lo establece el Ministerio de Comercio y ellos quisieron involucrarse. Cuando estuvo el profesor Aristóbulo de ministro, dijo, bueno, vamos a involucrarlo a ellos porque ellos son los que pueden fiscalizar y hacerlo y nosotros supervisamos. Estuvimos de acuerdo. En Venezuela tenemos 3 asociaciones de instituciones educativas y constantemente estamos en permanente conversaciones con los ministros de educación que han estado, en los últimos 6 ministros de educación que han estado allí. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que ver? Ahora viene la Asamblea Nacional, que es hacer una solicitud a la Defensoría del Pueblo, asistimos muy amablemente, le expusimos nuestro planteamiento. Cuando una asamblea está conformada, y lo dice el reglamento, no lo decimos nosotros, y está participando el 51% de los padres representantes, y donde es aprobada una cuota de escolaridad con el 70, 80%, y esto no quiere decir porque puede estar aprobada por el 40%, porque si hay 2 o 3 propuestas, se diversifica cada una de votación. O sea, si la mayoría aprobó una cuota de escolaridad, y hay una minoría que está desconforme, bueno, creo que lo más importante que puede hacer es ir directamente al director, a la directiva del cuerpo del colegio, hacer su planteamiento, si necesita una beca, si necesita una ayuda, o inclusive una orientación para buscar hacia otra institución educativa, porque al fin y al cabo la gratuidad de la enseñanza lo establece la Constitución, es el Estado venezolano. Igual como el 104 y 106 de la Constitución que habla de la educación privada para garantizar también un apéndice, una ayuda que le podemos dar al Estado. Entonces aquí no es un tema solamente de que de 4.000 instituciones educativas que hay en Venezuela, tal vez tienen unas denuncias unos 200, y en la Viña del Señor todo sí, tal vez no lo es que esto. ocurre puede ser también, Fausto, que bueno, hay gente insatisfecha, gente que no está conforme con lo que decidió una asamblea de padres y representantes, no lo plantea de la forma como tú lo dices, sino que se va directamente, bueno, a hacer una denuncia en la Defensoría del Pueblo, o ante un diputado, o ante el ministerio, no sé. En fin. Es que siempre están buscando, mire, y te digo algo, Carlos, hasta 5 casos hemos visto nosotros en el Tribunal Supremo de Justicia de demanda que han llevado del colegio al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo ha dado el favor al visto bueno al colegio. Colegios que están cerrando. ¿Cuántos colegios han cerrado ya por esta situación crítica de la economía del país para que haya afectado los colegios también? Entonces nosotros... ¿Cuántos han cerrado, por cierto? Curioso. Mira, yo creo que no menos de 400 colegios han cerrado en los últimos 2 años. Y cuidado si no vamos... 400 instituciones de educación privada, exactamente. Porque al fin y al cabo nosotros eso también está afectando cuántos estudiantes dejan, cuánto mano de obra deja en el país. Entonces la Defensoría del Pueblo también puede enfocarse más bien cuánto maestro hace falta en Venezuela, porque el sector de la educación pública con un sueldo que se le está dando, inclusive que acaban de hacer un ajuste el 1 de agosto, oye, mi solidaridad con estos maestros que trabajan por 10, 15, 20 dólares. Yo creo que tiene que verse un sueldo acorde como lo que estemos pagando nosotros en el sector privado. Pero ya inclusive el sueldo que nosotros pagábamos el año escolar pasado no es el mismo que nosotros podemos ir avanzando para el siguiente año. Entonces, esta es una economía que tampoco podemos ir hacia la especulación, y estamos de acuerdo con las palabras que dijo el defensor educativo, el defensor del pueblo, perdón, pero que nosotros también tenemos que decir, permítanos trabajar, déjennos hacer nuestro trabajo como estamos desarrollando, porque al fin y al cabo la educación privada es el que ha dado el impulso para Venezuela durante la pandemia. Bueno, y está preparada para iniciar el nuevo año escolar. Y estamos preparados, totalmente preparados. Desde el día 16 de septiembre estamos abriendo las puertas de todos nuestros colegios. Los invito a todos los padres y representantes que se hagan partícipes conjuntamente con los colegios y que los colegios también sean afiliados a nuestras asociaciones para darles una buena orientación. Mira, una última pregunta, breve respuesta, porque ya culminamos, Fausto. El nivel de deserción, ¿cuánta gente incluso se ha trasladado? Porque leía una reciente investigación donde se había mudado mucha gente del sector privado al sector público por un tema... Del sector privado al sector público siempre se mueve un 15, un 20% y después del público al privado. Probablemente durante la pandemia no se ha movido del público al privado, pero sí muchos han aprovechado, han dicho, bueno, me voy al público, de tal manera, si no voy a estar recibiendo clases, que es un error, que no es lo mismo
O sea, la cuota no es por estar sentado en un pupitre, sino por el servicio que yo estoy ofreciendo y por el proyecto educativo. O sea, enfóquense bien en lo que significa el proyecto educativo de donde está la escuela de su hijo y verán cuál va a ser el resultado. Muy bien, Fausto, muchas gracias por toda esta información. Estaremos pendientes y renovando una invitación para una próxima oportunidad. Una pausa, al retorno, arte y espectáculos en lo actual. Bueno, damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que El Exorcismo de Dios participará en el Festival de Sitges. El film del director venezolano Alejandro Hidalgo va a participar en la edición 54 de Sitges, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña. Noticia que fue dada a conocer por Hidalgo en su cuenta en Instagram, donde además decidió mostrar el póster oficial de la cinta. Y dice, espero que les guste tanto como a nosotros. Felicidades, equipo. Muy pronto vamos a poseer los cines y plataformas digitales cerca de ti, aseguró. El Festival de Sitges se va a celebrar entre el 7 y el 17 de octubre. Sin embargo, el estreno mundial de El Exorcismo de Dios será en el Fantastic Fest de Austin, que se llevará a cabo entre el próximo 23 y 30 de septiembre. Y ahora les contamos que el tráiler de la tercera temporada de Sex Education trae grandes cambios. El adelanto presenta algunas sorpresas. Steve tiene una cabra, Otis tiene bigote, pero el mayor cambio podría ser la llegada de una nueva directora interpretada por Jemima Kirke, que promete volver a poner a Moordale Secondary en el buen camino. Esto después de que los medios de comunicación la cataloguen como la escuela del sexo. Por supuesto, la creciente ruptura entre Otis y Maeve podría representar una amenaza aún mayor para el corazón de la serie. Aunque el tráiler promete muchos cambios, las caras conocidas del reparto son un consuelo. Las estrellas Asa Butterfield, Emma Mackey, Cutie Gatwa, Gillian Anderson, Amy Lou Wood y Connor Swindles ocupan un lugar destacado. También vemos por primera vez a Jason Isaac como el inmodesto tío de Adam. Por otro lado, la producción de la tercera temporada comenzó con retrasos y precauciones adicionales debido a la pandemia de COVID-19. Bien, y pasamos a otras noticias. Phoebe Waller-Bridge renuncia a la nueva Mr. and Mrs. Smith. La famosa creadora y protagonista de Fleabag renunció a liderar junto a Donald Glover la serie de Amazon que actualizará la película Mr. and Mrs. Smith de 2005. Según The Hollywood Reporter, Waller-Bridge abandonó este proyecto por diferencias creativas con Glover sobre el rumbo de la serie. No obstante, la revista aclaró que la salida de Phoebe se desarrolló de forma cordial y que los dos actores continúan siendo buenos amigos. Recordemos que Glover y Waller-Bridge ya habían trabajado juntos en Solo, Star Wars Story de 2018. El pasado febrero se dio a conocer que Waller-Bridge y Glover serían los nuevos Mr. and Mrs. Smith, producción para la película o para la pequeña pantalla y versión de la película del mismo título que protagonizaron Brad Pitt y Angelina Jolie. Seguimos con más y es que Diego Luna será galardonado con el Premio Platino de Honor del Cine Iberoamericano. El actor será galardonado con el Premio de Honor en la 8ª edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Con este se reconoce su intensa carrera en el audiovisual iberoamericano y su labor de difusión de la cultura de habla hispana y portuguesa. El intérprete mexicano es, con solo 41 años, uno de los máximos exponentes de la industria audiovisual iberoamericana, señaló la organización de los Platinos en un comunicado. Diego Luna debutó con 8 años en el cortometraje El último fin de año de Javier Burgues y su salto a la fama fue en 2001 con Y tu mamá también de Alfonso Cuarón. Bien, ahora hablamos de la actriz estadounidense Zendaya, que es la protagonista de la portada británica de la revista Vogue. La modelo aparece en la portada de septiembre de la edición británica de la revista, en la cual posa con un look black and white con smoke eyes. En sus redes sociales, Zendaya compartió las fotos e invitó a sus seguidores a disfrutar de este trabajo. Recordemos que recientemente Zendaya fue tendencia en Twitter por el look que llevó en el estreno de Dune, película que protagoniza con Timothée Chalamet.
Hablamos ahora de otro cantante, el mexicano Vicente Fernández se encuentra estable y después... Entonces, esta primera emisión del noticiero de Televen. Les dejamos nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para que sigan minuto a minuto todo lo que ocurre dentro y fuera del país. Es importante que ante la presencia en el país de las variantes del COVID-19 tenga en cuenta la siguiente información con relación a los lugares de mayor riesgo de contagio con el virus. Los espacios públicos se consideran de bajo riesgo siempre y cuando las personas mantengan el distanciamiento de 1.5 metros y apliquen las medidas de bioseguridad. Entre los sitios de riesgo medio se encuentran pues los de trabajo, pues las personas que están allí se relajan y olvidan las medidas de prevención. Hay que evitar las reuniones familiares. Es mucho más fácil que un conocido contagie a todo un grupo familiar a que ocurra en sitios donde abunde gente desconocida, y recuerde que ante cualquier síntoma debe acudir al médico. Llegamos entonces al final de esta primera emisión. Corresponde entonces colocarnos dentro del protocolo de bioseguridad nuestro tapabocas, y será hasta mañana desde las 6 después del himno nacional en esta primera emisión del noticiero de Televen.